Bien, pues vamos a empezar. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. Vamos a empezar con la mesa de recreaciones históricas. Os digo de inicio que la idea es que nos hemos subido aquí 5 personas y Sole, que está aquí montando fotografías para que veáis por detrás, pero en esta mesa la queremos crear de una manera diferente. Queremos que esa famosa cuarta pared desaparezca y que participemos directamente. No vamos a presentar cada uno nuestra recreación, vamos directamente, y lógicamente vamos a hablar, ya que han venido aquí tendrán que hablar de su libro, ¿no? Para eso están aquí. Pero queremos que sea también un diálogo. Ese diálogo lo vamos a establecer, vamos a decir, ¿no se oye? Sí, lo tengo aquí y otro por aquí. El diálogo lo vamos a establecer como en 4 puntos fundamentales, ¿no? Uno, contenido, o 3 puntos fundamentales: contenido, temática, posibles alianzas en las que se han creado, cómo se gestionan, cómo se administran, ¿no? Cuál es el criterio que tienen para poder hacer estas recreaciones, y creo que temáticas que salieron ayer como patrimonio incómodo, ¿vale? Patrimonio incómodo, rigurosidad a la hora de tomar los datos. Os presento. Tenemos a mi izquierda a Antonio Madrigal, ¿vale? De la recreación de Barchín del Hoyo, corrígeme si lo he dicho bien. Almudena Bejarano, de Libisosa, Albacete. Enrique González, de aquí, de Alcaraz. Quina, ¿vale? Quina Resta, perdón, Kini, que como aquí dijo Quina, pero es Kini. Kini Resta, ¿vale? De Villapalacios. Y Antonio Cases, de Val de Almonacid, en Castellón. Me gustaría empezar con una cosa que ayer se nos dijo aquí para invocar el inicio, que era Anerai, ¿no? Anerai, Anerai, Anerai. Pues Mavi se ha currado el EA, EA, EA. Vamos a hacer EA, ¿no? Porque yo no he escuchado un EA todavía por aquí en Albacete, que me han dicho que era muy típico. EA. Vaya, pues ya está. Invocado porque tenemos tres recreaciones de Albacete. La primera pregunta, y por orden, porque yo he estado mirando un poquito los currículum y las recreaciones, sería casi la más antigua, sería precisamente incluso la más pequeña, que es relacionado con los íberos, ¿vale? Que sería la de Barchín del Hoyo. La primera pregunta es, ¿cómo surge? ¿Cuál es el origen de vuestra recreación? El origen de la recreación histórica que hacemos en Barchín del Hoyo está en la provincia de Cuenca. Es el yacimiento íbero visitable de Fuente de la Mota. Es el único yacimiento arqueológico prerromano de esa provincia que se puede visitar, y aconsejo que se haga porque es espectacular contemplar las fortificaciones que se construyeron en el siglo IV a.C. Y ese yacimiento dio pie a organizar esa feria íbera en el año 2012, y estamos aquí ya preparando la edición de septiembre. ¿Íbera? ¿Hay alguna íbera más? Creo que sí. Perfecto, pues del tirón. Cuéntale un poquito. Sí, pues no, en Libisosa empezamos a trabajar también con las recreaciones en el año 12. Nosotros contábamos con una cierta experiencia previa, y era que dentro del equipo de investigación, todos los años, cuando terminábamos la excavación, abríamos las puertas del yacimiento y nos dimos cuenta que esto de ver cosas que no son normales o que se ofrecen exclusivamente una vez al año llamaba muchísimo la atención, en algo que no tenía, dijéramos, un interés de llamar público, sino de hacer presente el trabajo y de explicar el trabajo, sobre todo a la gente de Lezuza, del pueblo. Se nos llenaba el pueblo de gente con esto. Entonces lo que hicimos fue implementar eso con la recreación histórica. Tiraremos de ese punto, ¿vale? De la implicación local ahora. Haremos unas preguntas para que, si os parece, creo la importancia. Ayer hablábamos de las comunidades locales, ¿no? Creo que tiraremos de eso. Saltaríamos ya casi que Renacimiento. Vamos con el Renacimiento. Buenos días, muchas gracias a la Asociación de Patrimonio por invitarnos. Yo, bueno, el proyecto de carrera renacentista, pues yo lo podría resumir en más un milagro que un evento, porque ha sido muchas circunstancias, muchas carambolas. Yo vivo en Yecla, Murcia, yo no soy de aquí. Venimos hace unos años un grupo de gente y nos enamoramos de Alcaraz. Pensamos que el patrimonio es de todos, por lo tanto decidimos de apostar por Alcaraz. Al principio, pues lo que pasa, nadie daba un duro por nosotros, el tipo de comentarios, estos están locos, estos vienen aquí a quitarnos el dinero, o sea, imaginarse, ha costado muchísimo trabajo. Es verdad que con mucha ilusión, mucha pasión, muchísimo trabajo, apostamos por Alcaraz.
La primera edición prácticamente no vino casi nadie. La segunda edición, el 2022, la verdad es que ya vino muchísimo más gente. Y el año pasado, el 2024, de octubre, pues yo creo que al final podemos decir que es un evento de 400 personas en un pueblo que tiene 1.000 habitantes, 1.300 habitantes. Yo creo que es, bueno, pues como decía, pues más un milagro que un evento, con un presupuesto, el presupuesto más pequeño de España, por el número de participantes y, por supuesto, con la colaboración de la comarca, haciendo mención a la comarca, que hemos trabajado uniendo sinergias, y la verdad es que, bueno, pues muy contento por el resultado y por el trabajo de tanta gente que se ha implicado, y también decirlo, mucha gente de fuera, que es un hecho insólito, que mucha gente de fuera apueste por el patrimonio de otro sitio. Pues aquí ha sido posible. Esa es la segunda cuestión también, no solamente comunidad local, sino gente, los nuevos pobladores que consideran que hay que poner en valor ese patrimonio, ¿no? Pasamos a Kini, Buenos días. Con Villa Palacios. Pues nosotros somos una asociación de recreación muy joven, empezamos el año pasado. Y esto surgió pues precisamente como somos pueblo vecino, de venir y ver lo que estaban haciendo en Alcaraz, de las otras jornadas de patrimonio que se hicieron aquí, y de que el amor a nuestro pueblo, la despoblación que se está quedando todos los pueblos estos despoblados, y el amor a nuestro pueblo, y que se sepa que Villa Palacios está en el mapa y que tenemos una iglesia que merece la pena verla, y pues eso, fomentar que venga gente y que estos pueblos no se queden olvidados. Que no se pierdan, ¿no? Esa identidad que tenemos. Exactamente. Muy bien. Por último tendríamos aquí a Antonio Cáceres, ¿vale? Muy buenas. Yo creo que decía que es una asociación de recreación histórica joven. Yo creo que la joven es la de Baida Monacid, que está en proceso. Está en proceso. Pero vosotros sois todo, hacéis recreaciones un poco ya están asentadas, y nosotros estamos en ese paso de querer hacer una recreación histórica, porque tenemos un antecedente. La nuestra es de la época de los moriscos y demás. La Carta Puebla es un municipio de la provincia de Castellón, en la Sierra de Espadán. La Sierra de Espadán también tiene importancia por el tema de la orografía, y que ha sido siempre un lugar donde los conflictos bélicos han estado en aquella época, en las guerras carlistas, luego la guerra civil. Entonces es importante porque en aquel momento los musulmanes los últimos musulmanes se escondieron, se refugiaron en esa sierra, y de ahí esta recreación que queremos organizar. La Carta Puebla de Baida Monacid es de 1609, entonces hace unos años, en 2009, la Carta Puebla es de 2010, la expulsión de 1609, hace unos años, en ese 2010, quisimos celebrar esos 450 aniversario, que dijimos a los 500 no llegaremos, pero vamos a celebrarlo, ¿no? Y aprovechamos para hacer una especie de recreación histórica muy del pueblo, que fue la lectura de esa Carta Puebla y demás, con la participación 100% del pueblo, con una especie de desfile, con una cena y demás, y aprovechamos para hacer con grupos recreacionistas de fuera lo que es la Guerra de Espadán, que no es de ese año, pero es de 1525-1526, que fue la guerra cuando intentaron convertirles al cristianismo, y hubo la sublevación, ¿no? Entonces, ahora, recientemente, yo creo que ayer se habló del proyecto ULGES y de lo que estamos haciendo en Baida Monacid para combatir esa despoblación, ¿vale? Y es esa parte también cultural, aparte de la medioambiental, económica y demás. Entonces, ahora surge que nos encontramos en ese 5º centenario de la Guerra de Espadán, y vimos que era una oportunidad de, si la gente del pueblo especialmente quiere, de empezar a organizar una recreación histórica, ¿verdad? Que seguramente será mixta, no podremos hacerla únicamente con la gente del pueblo, pero sí que nuestra intención sería que la población local se involucre. Cuando lo hablamos de todo esto decimos, no podemos hacer batalla, no podemos estar jugando, entre comillas, con armas
cuando no estamos preparados seguramente nosotros, por lo tanto tendremos que buscar grupos recreacionistas que hagan esa parte, pero lo que sí que nos gustaría es que la gente del pueblo se involucre en... Antonio, en esa cosa, perdona que te haya cortado, en esa cuestión que has comentado, ayer estuvimos hablando aquí sobre rigurosidad de datos científicos, investigación, os lo planteo para las 5. ¿Cómo planteáis, cuando abordáis vuestras, bueno, las vuestras llevan más tiempo, las vuestras son un poquito más jóvenes, cómo abordáis el tema de la rigurosidad, que realmente sea fehaciente? Y con eso que ayer comentábamos y que os planteé en esas preguntas previas, que eran las susceptibilidades, ¿no? Has tocado un tema que es una guerra, en guerra siempre hay ganadores y perdedores. ¿Cómo se plantea, no? Pues os lo pregunto un poquito. Bueno, pues el tema de rigor histórico pues, es muy importante, porque esto es un poco la diferencia un poco de, por ejemplo, por lo que sería un mercado medieval al uso, ¿no? a lo que es lo que se estaba planteando ahora, sobre todo hace 10 años, lo que es recreación histórica al 100%. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos recreando de 1570 a 1580. ¿Y por qué? Pues igual que ahora mismo hay unas modas, la moda de vestuario, por ejemplo, pues el siglo XVI, pues igual, cada 20 años se cambiaban las modas. Entonces, con mucho trabajo, mucha investigación, pues tenemos los tratados, los libros de sastrerías, sabemos cómo se vestía tanto los hombres como las mujeres, y poco a poco hemos confeccionado unos patrones para que nuestros recreadores pues vayan más o menos, no al 100% porque es muy difícil, pero buscando siempre ese rigor histórico, que es lo que es el hecho diferencial de lo que sería pues, un mercado medieval al uso, que bueno, no hay tampoco un criterio. Aquí sí que buscamos ese filtro, ese rigor, y creo que es importante pues, un poco diferenciar. Por cierto, el micro está ahí, ¿eh? Quien quiera participar, sin miedo. En nuestro caso, en Barcín del Hoyo, cuenta conmigo. Yo soy arqueólogo especialista en el mundo ibero y hasta ahora director de la excavación de yacimiento. Ese rigor histórico está avalado por el trabajo de investigación que he realizado durante toda mi vida a través de las publicaciones que hay científicas y de la documentación histórica que nos ha llegado desde el mundo grecolatino. Y entonces, en ese punto sí tenemos un rigor histórico en cuanto al guión de esa recreación histórica que me encargo yo de elaborar. ¿Cómo trabajamos en Barcín? Dime qué actores tengo para contarle una historia. Porque el problema que tenemos allí en Barcín, si en el censo somos unas 105 personas ahora, en invierno vivimos 75 y en el mes de agosto no hay sitio para aparcar en el pueblo. Entonces, tenemos dificultad para tener esos actores voluntarios amateur. Y en función de eso, pienso la historia, una historia que no tiene, intento dar una visión a la gente de Barcín y a la gente que viene de fuera, de una visión de la cultura ibérica, no la típica visión que tiene todo el mundo de se ha muerto el guerrero, hay que enterrarlo y hacer unos combates y una cosa y una guerra y eso, no. Intento dar visibilidad a la vida cotidiana que tenía aquella gente a través de unos personajes muy sencillos. Por eso en nuestras recreaciones no tenemos soldados ni guerreros, tenemos pues, a lo mejor uno así un poco más vistoso, pues como el aristócrata de la zona. Pero intentamos hacer cosas muy sencillas y también dando mucha visibilidad a la mujer íbera, que debía tener mucha más importancia de la que se está viendo ahora. Y así es como estamos trabajando allí. Antonio, precisamente ayer hablábamos con Miguel de que si fuese por los libros casi todos seríamos dueños de castillos, ¿no? Que también había campesinados, ya había molinero y molinera. Sí, efectivamente. Es incongruente, por ejemplo, ver en algunas recreaciones históricas centradas en época íbera que todos son grandes guerreros pertrechados con grandes cascos, pues a lo mejor había uno o dos. No todo el mundo militar era así, o sea, eso es pasarse. ¿Alguna más tenéis? Ay, perdón, una pregunta, Jorge. Sí, enhorabuena por vuestro trabajo, con cierto interés, ya os lo comentaré, porque me han pedido que organice algo relacionado con algún sistema, alguna estrategia que contribuya a evitar la despoblación del medio rural. Tiene un proyecto que tiene unas ciertas exigencias, pues tiene que tener una cabida ambiental, y esto, por supuesto, entraría aquí,
Si es histórico, ya no, porque es tercera de Galicia y está financiada por instituciones ambientales. Pero claro, el trabajar con el medio rural y gente que haga y dinamice y aporte para esta causa de que no se vaya la gente, eso sí se asume como un problema ambiental, indudablemente, ¿no? Entonces, yo quería preguntar, ojalá podría decirme, si hay en la parte de la excelencia del trabajo actoral o el atractivo que puede tener la actividad, dependiendo de su duración y todo esto, si hay un mensaje, si a la gente le tiene que quedar una idea después de observar, como simple espectador o incluso participando, si se persigue inculcar alguna idea que hayáis previsto predeterminadamente, ¿no? De manera intencionada. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que también hay que plantearse también el concepto de la concienciación. Por ejemplo, cuando a mí me preguntaban ¿por qué hacer un evento en Alcaraz? Y vamos a ver, si en Alcaraz, que es el pueblo con más patrimonio por habitantes de la provincia de Albacete, por cierto, con el periodo, digamos, renacentista, que es precisamente el periodo que estamos recreando, no tiene sentido hacer una recreación, no podemos coger y no podemos ir a otros sitios, ¿no? Entonces, claro, imagínate que en Alcaraz no solamente el patrimonio, no sé si habéis visto la Plaza Mayor de Alcaraz, pues es uno de los ejemplos, yo creo que es único de España, sino también personajes históricos, por ejemplo, como Andrés de Valdevira, Simón Abril, Oliva Sabuco. Hace poco comentaba precisamente a Miguel Lucas, hicimos una charla aquí en el instituto que se llama Simón Abril. Simón Abril era un humanista del siglo XVI y con 140 alumnos ninguno sabía quién era Simón Abril. Entonces, claro, hay que hacer primero una reflexión de concienciación. Yo creo que cuando se le explica a la gente cuál era su pasado, la cantidad de patrimonio que tiene y poco a poco con ese tipo de acciones que son la recreación se empieza a concienciar, yo creo que al final es algo muy importante para tener una base de concienciación y que luego también pues, las siguientes generaciones pues también se vayan pensando que al final si no se cuida esto al final desaparece y se quedará pues en nada. Así que sí. Sí, es lo que dice Enrique. La idea surgió, lo que estamos diciendo desde el principio, el despoblamiento, el amor al pueblo y en el primer año de experiencia que hemos tenido ha sido muy agradable que la gente, incluso los que están viviendo, la gente joven, no sabía. Villapalacio la idea es, el pueblo lo fundaron los condes de Paredes y hay mucha gente que no lo sabe. En 1552 se recrea ese año. Entonces es darnos a conocer quiénes eran los condes de Paredes y formaron el pueblo, formaron el señorío de las 5 villas, Villapalacios, Villaverde, Mieservida, Cotillas y Riópar. Entonces es volcarnos en la historia. Somos bastante rigurosos a la hora de, como ha dicho Enrique, de los trajes, de los diálogos. Por desgracia hay muchas cosas que no están escritas, pero somos bastante rigurosos. Y transmitir a la gente joven que su pueblo tiene historia y que se conozca la historia. Fue muy agradable ver que vinieron muchísimos recreadores, vienen y ayudan, porque allí no tenemos batalla, allí recreamos la llegada de los condes de Paredes al pueblo. La condesa, la hija del tercer conde de Paredes, doña Juana Manrique, se casó con Jerónimo de Aliaga, que estuvo en Perú, fue conquistador de Perú, estuvo allí unos años y se vino, se casaron y estuvieron en la iglesia de Villapalacios, en la iglesia actual de Villapalacios, y estuvieron viviendo 20 años allí. Entonces, el año pasado fue la llegada, la presentación de Jerónimo de Aliaga y este año haremos la boda. Será una boda, pues, y vamos a intentar recrear lo más parecido a la época, una boda con velación, una boda... sí.
Pues eso, porque allí no tenemos batalla, o por lo menos no tenemos documentación de que haya batallas, que son muy vistosas las batallas. Apuntan por aquí el divorcio también. Es posible. Entonces, es muy gratificante ver que la gente de tu pueblo está conociendo la historia a través de la recreación, que vienen recreadores de muchos puntos de España que ayudan muchísimo, que aprendemos muchísimo de ellos y participan, se integran y que Villapalacio se en ese aspecto tendría yo una pregunta, y en este caso es para los nuevos, los que estáis planificando. En relación a lo que comenta Jorge sobre el mensaje, vuestra recreación está ligada a un mensaje. ¿Qué queréis transmitir? En este caso nos comentaba Kini que era la visita en concreto. Yo el que participo en Fiñana, 3/4 lo mismo, la visita de los Reyes Católicos en Fiñana. ¿Cuál es vuestro mensaje? Vamos a ver, nosotros cuando en aquel momento en 2010, yo creo que o fue más importante en aquel momento el tema de los discos y Carta, creo que había mucho más mensaje. Nosotros incluso hicimos un acto con una asociación islámica de Valencia, que vinieron a una charla, yo creo en aquel momento sí que había un mensaje de que la gente se diera cuenta que habíamos expulsado del territorio a unas personas que llevaban allí cientos de años, ¿no? Ahí sí que había, creo que, más mensaje que en lo que pretendemos ahora, o sea, lo de la recreación de esta batalla, de esta guerra, de esta revuelta, como le queramos llamar, era aprovechar un hecho histórico que pasó hace 500 años para, dentro de este proyecto, que ayer creo que Fede explicó, que vamos, pero con muchos frentes de actividades, de acciones medioambientales, forestales, de movilidad, hay una parte cultural que la estamos haciendo con niños, con mayores y tal, y veíamos que la recreación histórica, aprovechando ese 5º aniversario, era una oportunidad que nos daba especialmente de participación. O sea, no el hecho, porque en Vall d'Almonesir sí que ocurrió parte de esa batalla, de esa revuelta, luego ya se metió más al centro de la sierra, pero era aprovechar el hecho histórico para decir, esto nos va a servir, nos sirvió entonces con el 450 aniversario de la Carta Puebla, nos sirvió para que las asociaciones fueran para arriba. O sea, que vuestro mensaje más bien es una creación de identidad más que un mensaje correcto. propio. No en el hecho histórico, sino es aprovechar este hecho histórico porque esto nos va a dar vida. Estamos pensando en el taller de costura, estamos pensando para el tema de hacer escenarios, de hacer decoración. Todo eso es lo que va a dar vida a las asociaciones. Eso va a hacer que el pueblo, que es un poquito mayor que el que ha dicho, pero también de 200 y pico habitantes, nos hace tener actividad durante el año que nos permite que llegue los fines de semana, que la gente le apetezca venir, que tenga actividad, y la recreación o esta futura recreación histórica que saldrá, como he dicho al principio, como la gente quiera que salga. Creo que si hay voluntad de participación de la población local, saldrá con mucha participación local, si no, quizás se quede en un evento como pasó entonces de gente de fuera, ¿no? Os quería preguntar sobre eso, porque comunidad local, gente que viene desde fuera a ponerle valor, rango de edad de los que participan. ¿Todos? ¿Jóvenes también se implican? ¿Sí? Eso es creación de identidad, desde pequeño. Creo que había una pregunta por aquí. Sí, oye, dos cosas breves. La primera, que decías antes también el compañero de Marchín, la poca gente que hay, pero la importancia que tiene en el ser humano lo que es la representación teatral. Desde que nacemos lo primero que escuchamos es una nana o sea, música y letra también. Entonces todo eso se transmite a lo largo y en todas las épocas. Y pongo algún ejemplo, yo que sé, después del Concilio de Trento, para extender la religiosidad de Trento, pues se van a hacer una serie de representaciones teatrales en las que el pueblo
va a participar. La Semana Santa ha quedado reducida ahora mínimamente a lo que es una liturgia piadosa, pero cuando se extiende a partir del siglo XVI, XVII, en muchas localidades es una representación teatral de todo. El Corpus, aquí en Alcaraz, debió ser pues similar a Toledo. Toda la sociedad civil, a través de los gremios, de las cofradías, bueno, era puro teatro, o sea, que el teatro ha estado siempre en el pueblo. En el siglo XIX la zarzuela, qué decir, o sea, que eso es importantísimo, y que cuando haces las universidades populares, por ejemplo, cuando dicen de hacer algo de teatro, el pueblo participa muchísimo, porque lo tenemos desde, yo creo, pues, Grecia, Roma, en fin, no me voy a extender en eso. Quiero decir que está intrínseco en las poblaciones y es un mensaje que cala muchísimo. Tú dices de hacer teatro en las universidades populares o con todo esto que se hace ahora, la gente del pueblo participa una barbaridad. Y muy rápido, la segunda, por lo que decíamos del carácter científico. No sé si conocéis que hace poco en Valencia, la universidad, se planteó este tema. En España llevamos un retraso con respecto a Europa enorme en el carácter científico que se le da a estas representaciones. Aquí, yo que estoy en el ámbito universitario, cuando toca este tema, casi me han dicho hereje. Claro, lo tiene identificado, como decía antes, a lo que es el mercado medieval, pero se han hecho ya congresos científicos universitarios desde la Universidad de Valencia que se reúnen periódicamente. Aquí, cuando hemos buscado a gente que participara desde el punto de vista de la ciencia, la gente que ha escrito sobre Alcaraz y tal, hemos tenido reticencia porque menuda tontuna y tal. Es decir, que hemos estado muy alejados de eso. Y es fundamental para la educación, para la educación. No hay cosa mejor que para un chaval implicarlo, y sobre todo a veces los que necesitan una atención especial, que implicarlos en un tipo de... Hay muchísimas experiencias. Por ejemplo, la gente en Europa funciona muchísimo la música, hace representaciones, una canción de lo más moderno que hay, con un tema histórico, y los mismos chavales hacen la representación y aprendían historia así, los más alejados de la historia. Es decir, que es importantísimo para el ámbito educativo hacer ese tipo de introspecciones, de didáctica, que a los críos les gusta, a los críos les gusta más que una clase plomiza de historia. Ya que introduce la educación, ¿tenéis actividades complementarias dentro de las recreaciones? Creo que sí, que lo coges del tirón. Y es que, bueno, esto es una cosa personal, ¿no? Pero creo que debemos distinguir entre recreación histórica y teatralización histórica. Es decir, una teatralización no implica un convencimiento ni un conocimiento profundo de lo que estás haciendo. Significa que has aprendido un papel, se te ha adjudicado un papel y tú lo ejecutas. La recreación creo que va mucho más allá, sobre todo en el estudio científico. Cuando conoces a recreadores, os cito un caso concreto de un grupo de Madrid que me piden si pueden dormir en el foro de Libisosa. Y yo pienso, pues vale. Y que hay una tormenta de verano. Y estaban flipados porque pudieron probar su tienda si se los protegía del agua o no. Eso es recreación. Teatralización a lo mejor es lo que yo en mi caso puedo hacer con la población de Lezuza, que es asignar papeles y reproducir un papel, pero no hay un convencimiento y una formación estricta detrás. Es algo que se les da desde fuera. En cuanto a lo que decía usted del papel de la recreación dentro del ámbito académico, está claro que hace 10 años el mundo de la recreación en el ámbito académico era un poco más que gentecica que se iba a pasar por ahí los fines de semana medio vestidos y tal. Y como bien dices tú, se está demostrando que incluso en las aulas la recreación histórica es muy didáctica, es tremendamente didáctica. Y si ya no saltamos la recreación y nos vamos a conceptos mucho más profundos, como estos equipos que hacen la baja de los Escipiones desde Sagunto a Cartagena, y la hacen en tiempos montando y desmontando, eso es un plus más para poder entender muchas cosas. Igual que tenemos la etnografía, pero en el caso de Antonio y mío es diferente históricamente, porque nosotros no contamos con hechos concretos y no tendemos en nuestras recreaciones a un hecho concreto. Quizá nuestro lenguaje es más de explicar contextos culturales. Y además los dos en la misma línea, no somos nada anglosajones, nos duelen los militares, no tenemos ni un soldado.
porque es que se piensa, como decía Antonio, que me tengo que vestir de íbero y me tengo que poner un casco, pero si casco no tenía casi nadie. O voy de íbera y tengo que ser la dama del chalao mío, pues no sé, un mindunguis, que tampoco. Porque la historia interesante está en estas otras cosas. Está, por ejemplo, en poder contar con un agrimensor que en un área rural monte una groma y explique cómo se media la tierra, por ejemplo. O con una persona especialista en ganadería romana y que te explique que pues, se consumían y se criban lirones para comer. Y eso es lo que implica al menos yo creo que para Antonio y para mí, en Recreación del Mundo Antiguo, la recreación, más que un hecho concreto, explicar un momento histórico. Una cosa muy, muy rápida que tiene que ver con lo que ha dicho el señor y con lo que ha dicho Almudena, y con algo que yo mencioné antes, pero no explícitamente. Una fuente principal de investigación y de conocimiento para la recreación histórica, fundamentalmente en épocas del pasado, es la arqueología experimental, con lo que decía Almudena de vamos a experimentar cómo funciona esa tienda de campaña, ¿no? Pues la arqueología experimental, o el hecho de que tú te plantes, por ejemplo, mencionabais antes los vestuarios, pues es una cosa muy complicada. Cuanto más para el pasado, porque no tenemos resto de esos tejidos y tenemos escasas representaciones de esas telas en las esculturas. En los esbotos ya no podemos usarlo, ¿no? Podemos ver patrones y cosas de esas. Pero, por ejemplo, en época íbera existían los dobladillos en los trajes. Yo se lo he preguntado a gente que hace vestuario para el cine y teatro y se quedaban así como... Yo creo que a lo mejor en época bizantina, digo, yo quiero saber, en época antes de los romanos, ¿no? Con los complementos lo tenemos más fácil porque hay muchas más representaciones y la metalurgia ha avanzado un montón en cuanto a replicar espadas, cascos y todo eso. Pero los trajes es un poco más difícil, los colores. También he de decir que en todas las recreaciones históricas tenemos que ser un poquito flexibles en cuanto a ese tipo de tejidos, porque si no vas a conseguir el rechazo de los participantes en la recreación. Es muy difícil ir con una buena tela o con una tela que cumpla con un requisito histórico, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta, a lo mejor, no sé, puedo decir, estamos vosotros también, ¿no? En la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, que tienes ahí un mínimo que cumplir de ese rigor histórico, ¿no? Y a veces dices, y ves a señoras vestidas con unos tirantes, enseñando todo lo que de las piernas. Eso no existió en el pasado. O ves unos tigres o unos leopardos pasándose por ahí. Pues eso no es. Pero, ¿qué consigues si tú empiezas desde... Recreación geológica del cuaternario. Pero, ¿qué haces si tú dices, eso no sirve? Pues consigues tener el rechazo de esa parte, de ese colectivo que está implicado en participar en esta recreación. Mejor o peor, pero ellos quieren. Entonces, ahí hay que tener un poco de flexibilidad en tanto en cuanto es un evento cultural y intentas atraer al público a tu localidad, ¿no? Para que vean eso. Nosotros, por ejemplo, que hacemos mundo romano y mundo íbero, al principio todo el mundo quería ser romano, porque van guapos. Y los íberos, como son unos piojosos, nadie quería ser íbero. Es que, hasta que logramos formar un grupo de mujeres vestidas de íberas, que se va mucho más guapa que de romana, claro. Y entonces ahora todo el mundo es íbero. La peli de íbero no ha salido, ¿no? No ha salido. Claro. Y los vestidos de romana, como dice Antonio, tampoco van con cotatas aquí. Para se ve que va a ser capaz de ir en agosto, pues ya llevamos a ver. Bueno, la verdad es que son tantas cosas que, bueno, podemos estar aquí hablando hasta mañana. En cuanto a lo que has preguntado, Miguel, bueno, pues evidentemente si tenemos una base científica que nos apoye, por ejemplo, historiadores, investigadores, por ejemplo, aquí en nuestro polo, en Yecla, nos está apoyando por primera vez la Universidad de Murcia de forma activa, y eso, claro, eso te da un aval de documentación, de un montón de documentos. Ahora tenemos una chica que está investigando el papel de la mujer en los tercios. Imagínate una cantidad de información brutal que está en el Departamento de Historia. Es evidentemente muy importante tener esta base de personas con una formación que te puedan un poco explicar todo esto. Antes se preguntaba, ¿quién puede participar? Yo me acuerdo de una señora de mi servida, me preguntaba con 97 años si podía participar. Vamos a ver,
está recreando la vida civil de lo que había. O sea, desde un bebé de un mes hasta una persona con 100 años puede participar. O sea, al final todo el mundo puede participar. Yo quiero destacar una cosa muy importante en Alcaraz. Este año nosotros vamos poco a poco recreando lo que es la vida civil. Aquí en esta última edición de Alcaraz estuvimos con cerca de las 43 actividades, que es una brutalidad. O sea, imaginarse 43 actividades en un evento de un fin de semana. Puedo destacar, por ejemplo, y ahí sí que por ejemplo, está el campesinado ahí muy presente, todo el proceso completo de la lana. Imaginarse desde esquilar la oveja, cardado, el tintado, el telar. O sea, aquí tenemos la tipología de nudo español. Imaginarse con una artesana que convive, será de las pocas de España que aún sabe y conoce esta técnica ancestral. El tema pastoril, imaginarse la sección pastoril, cuando el ganado era aquí súper importante, cuando la lana era prácticamente un pilar fundamental de la economía española en el siglo XVI, pues imaginarse. Esto al final son un montón de cosas. Quiero también comentar, que no se me olvide, de verdad, si me permites, el moderador, quiero destacar la importancia que ha tenido no solamente el evento de Alcaraz, sino igual que aquí en Albacete producimos buenas navajas y buenos quesos, pues también hay que decir que en la provincia de Albacete también somos una provincia exportadora de eventos históricos. Tenemos nuestra batalla de Almansa, importante, por supuesto en Ibisosa, en Lezuza, un ejemplo creo único en España, y también quiero destacar que solamente en el siglo de oro en poco tiempo, en menos de 3 o 4 años, se han organizado tres grandes eventos en Castilla-La Mancha. Villapalacios, que es un ejemplo único de implicación, con más de 80, casi 100 vecinos que se han implicado en este proyecto. Es una brutalidad, eso hay que decirlo bien alto y no estar acomplejado. De Albacete, o sea, provincia de Albacete, un proyecto con 100 vecinos que se implica prácticamente un tercio de la población. Por supuesto con Alcaraz, que al final ha costado mucho trabajo, la gente al final se ha implicado, los vecinos, las asociaciones, o sea, ha sido algo increíble. Pero también tenemos otro proyecto en Abadalejo, en Ciudad Real, aquí a 20 kilómetros. Los tres eventos están funcionando bastante bien. Ya que decir que en Castilla-La Mancha tenemos 3 eventos de este periodo que estamos colaborando activamente, y es un orgullo decirlo como manchego y como persona que nos gusta esta afición, que es algo único que no pasa ni en Castilla-La Mancha, ni en España, ni en Europa, ni en ningún sitio. Eso pues, es un evento único en el mundo, donde solamente en esta comarca puede haber más de 250 recreadores. Eso es una brutalidad. O sea, yo os invito a que miréis cualquier asociación de recreación. Eso no pasa en ningún sitio en el mundo. Por eso creo que al final es importante destacarlo y es un hecho, sí, como decíamos. Si os parece, creo que hay 2 o 3 preguntas, ¿vale? Pasamos. Bueno, ya lo han dicho ellos, basándose en el rigor histórico, pero lo de la implicación y en los colegios, en Villapalacios se les ha ido explicando, se ha ido varias veces al colegio a los niños, se les ha ido explicando, y era el resultado fue que hicieron cada niño un dibujo de lo que era para ellos la recreación y lo que entendían, y fue tan bonito que hicimos un panel grandísimo que lo pusimos y quedó. Y es implicar que la gente, porque ha preguntado usted cómo se transmitía, pues participa también el colegio y todo el pueblo. Muy bien. Emma. Sí, bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena por vuestras recreaciones. Yo ayer hice una intervención en el Espacio Hipero presentando la visita teatralizada del Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas, se llama Aneray. Pero yo aquí estoy, aunque soy arqueóloga y he montado esa visita teatralizada, estoy fundamentalmente como intérprete de patrimonio. Entonces, lo que quisiese es anclar cuál es el motivo de nuestra jornada, cuál es el objetivo de nuestra disciplina, porque está muy bien hablar de visita teatralizada, de
de recreación histórica, pero tenemos que saber, como yo ayer decía en mi intervención, por qué o sobre todo para qué hacemos las cosas. ¿Qué se queda la gente? ¿Con qué se queda la gente de nuestras intervenciones, de nuestras visitas teatralizadas, de nuestras recreaciones históricas? Yo no estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, yo tengo otra perspectiva, porque en una visita teatralizada que está bien fundamentada y con un buen guión, avalado por el registro arqueológico, avalado por científicos, que así nos quedamos como tranquilos, puede ser perfectamente relevante al ego, interpretativa, amena, breve, clara, y puede cumplir con todos los principios de la disciplina interpretativa. A veces, por contra, las recreaciones históricas, pues como muy bien has dicho tú, a veces parecen mercadillos medievales, en los cuales estamos compitiendo a ver quién va mejor disfrazado, mejor vestido. No dejan de ser, al final, competiciones de, bueno, puestas de cara al público, pero lo de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué nos debería importar cuando hacemos visitas teatralizadas y recreaciones? Punto número 1, ¿qué estamos contando de la historia? Porque nosotros somos como los demiurgos de la historia, es decir, somos aquellos que ordenamos el universo de los datos históricos, los hechos históricos, y es aquello que esa gente va a creer que es historia. ¿Quién hace la historia? ¿Quién decide si es una batalla o es una atajea que se está perdiendo? Vamos a ver si la historia es el cómo comen, cómo muelen. ¿Eso es anécdota? ¿La batalla es más historia o no? Cuidado, porque al elegir los guiones estamos eligiendo lo que vamos a transmitir. Yo como intérprete considero que precisamente en este tipo de recreaciones, visitas teatralizadas, está genial, pero debe haber un intérprete del patrimonio que, como en todo plan de uso público, debe implementar la interpretación del patrimonio dentro del discurso. Para eso estamos aquí, para hablar de interpretación del patrimonio, para hablar del decálogo, de cuáles son nuestros objetivos, de por qué y para qué hacemos las cosas. Porque a veces si la gente va disfrazada con el tejido que había en el siglo XI o no, pues con perdón, al público le importa muy poco, ¿vale? Quizá nos importa más a nosotros que organizamos las recreaciones o visitas teatralizadas. Estamos un poco más obsesionados con esto. Pero ¿qué le queremos realmente transmitir al público? Es que a mí a veces, y me incluyo en esto, que también organizo mi visita teatralizada, creo que hacemos un todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Para saber qué quiere el pueblo, qué queremos transmitir, porque nosotros no somos dueños de nada, ni del guión, ni de la historia, ni del yacimiento, no es nuestro. Ni el discurso que damos de él es nuestro tampoco. Pero es que tampoco es del público. No olvidemos que es legado y que el patrimonio no nos pertenece. Es que lo tenemos que transmitir en herencia. ¿Quién somos nosotros para decidir qué contamos, cómo lo contamos? ¿Qué es historia o qué no es historia? Si esto es fidedigno o no lo es. ¿Son moros o cristianos? ¿Es un mercadillo medieval? ¿O es una visita teatralizada con un guión inventadísimo? No sé. Son hilos que estoy arrojando, son pensamientos, son autocríticas. Soy la primera crítica porque yo tengo que elegir en un yacimiento que conozco, que he excavado, en el que no creo, muchos de los registros no están hechos de una forma científica, son precientíficos, y entonces ¿quién soy yo para decidir qué le cuento a la gente o no? ¿Acaso el yacimiento es mío? ¿Dónde está entonces entre esto que estoy sembrando, que es como un horror? ¿Dónde está, creo, el posible hilo de plata que decía Soledad Sevilla cuando hablaba de su gran vocación como instaladora artística? Gemma. El hilo de plata, voy. El hilo de plata está en la interpretación del patrimonio, que es a lo que hemos venido a hablar. Ya. Sí, no, perfecto. Simplemente, yo sí te puedo contar, y me salgo un poco de moderador, para hablar de la Asociación Nacional, precisamente, la Asociación Española de Recreaciones, en la que eso que estás demandando de rigurosidad, allí no se disfrazan, se visten. Realmente sí hay una consecución, que es explicar un hecho histórico. Además, no puedes entrar en la asociación si no cumples ese tipo de cosas. De hecho, una pregunta, ¿quién está detrás de la rigurosidad? Todas las recreaciones tienen una persona, arqueóloga, historia, o el hecho que se esté comentando, ¿no? Respecto a la otra pregunta, sí es verdad que se las traslado ya a los otros 5, ¿vale? ¿Qué queréis? ¿Para qué hacéis vuestra recreación?
A ver, si un intérprete de patrimonio nos empezamos a plantear que qué coño es lo que tenemos que transmitir, yo creo que estamos un poco jodidos, profesionalmente hablando. Es decir, nosotros tenemos un corpus de contenido, y nuestro trabajo es reconvertirlo eso a un lenguaje entendible, bajo mi punto de vista, para toda la población. Punto. Somos quienes elegimos, no, quien elige es el que viene a consumir ese, y hablo en términos turístico, ese producto turístico, y nuestro lenguaje se debe acoplar a eso sin perder la rigurosidad. Es decir, el intérprete muchas veces no es quien elige lo que interpreta y lo que traslada, sino que tú tienes una serie de recursos que tienes que mostrar dentro de una economía cultural y una economía turística. Y entonces utilizar diferentes herramientas para que ese sistema de aprendizaje no reglado sea útil. Y sabemos que transmitir a través de experiencias, y sobre todo haciéndola asimilable a la experiencia de la que lo tenemos delante, hace recordar. Porque quien solemos tener delante cuando estamos trabajando no es alguien que está en un aula, es alguien que elige en su tiempo libre una línea de aprendizaje diferente. Y no creo que sea tan complicado, ¿no? Y creo que en la recreación igual. Tenemos hilos conductores, porque hay que poner un hilo conductor y luego vas acoplando eso. Y no creo que sea lo mismo una visita teatralizada que la recreación histórica. Creo que son conceptos completamente diferentes. Una visita teatralizada no es más que otra herramienta dentro del discurso expositivo reglado de la interpretación. La recreación histórica es otra cosa. Y no hablo aquí de las empresas especializadas en hacer eventos, porque esos son empresas especializadas en hacer eventos y todos los tenemos absolutamente claro. Entonces, como profesionales, yo creo que las líneas están meridianamente claras. Rápido. Creo que tenemos una realidad histórica, en el caso de Almudena y el mío en Cuenca, tenemos una realidad histórica y arqueológica evidente, que es lo que va a visitar la gente interesada. Tú tienes la obligación de transmitir ese conocimiento científico de lo que sabe uno o sabe otro, o de las dudas que existen en relación con la interpretación de esos espacios. Las piezas no hablan, hay que hacerlas hablar y hacerlas entendibles, y eso en Barchin es lo que intentamos transmitir a través de la recreación histórica. Cómo era la vida de la gente que ocupó aquel yacimiento. O es un hecho histórico, como decía Rubén, en otros casos. No sé. Ahora hablabais del Renacimiento, me viene a la cabeza la recreación histórica de Mojados en Valladolid. Allí hacen el paso de Carlos V. No sé. Y le pasó un segundito, bueno, claro, habría que hacer también diferenciar, no es lo mismo, por ejemplo, una pequeña acción, a lo mejor con 5 o 6 personas, se puede hacer algo más concreto, que hacer un evento de 400 personas. Claro, pues ahí yo siempre he dicho que esto al final es un parque temático. Tú entras, el turista entra, tiene 50 actividades, ve lo que ve. Claro, yo por ejemplo este año sí que hemos hecho una valoración, sobre todo del público, y nos dijeron que le había gustado, había incluso mejorado muchísimo respecto a la edición anterior, y al final es un poco pues buscamos preguntar siempre a la gente, a los recreadores, qué se podía mejorar. Al turista también siempre le preguntamos también qué era parecido, sobre todo siempre intentando transmitir las actividades civiles en plan didáctico. O sea, aquí la gente se acerca a una actividad, siempre me he encargado que le va a explicar lo que está haciendo, siempre por supuesto con licencias, porque estamos empezando, llevamos poco tiempo, hay muchas cosas que hay que investigar, pero os digo una cosa, de 10 años para acá, España se ha convertido en una potencia mundial de recreación. De hecho, somos ya objeto de estudio en países como Francia, Estados Unidos, incluso en Australia. O sea, yo tengo un evento ahora en mayo en Yecla y tengo visitantes, tengo recreadores de Nueva Zelanda y de Australia que van a venir a apoyar nuestra historia, o sea, imaginarse. Nos quedan 3 minutos, ¿vale? Kini, ¿alguien más sí. por ahí? Por supuesto, no es disfraz, es recreación histórica, atendiéndose lo más riguroso que podemos
a los documentos que hay, a los cuadros, está histórica. Entonces, lo que queremos transmitir, ya lo he dicho desde el principio, quiénes somos, quiénes éramos en Villapalacios un día en 1552, y se intenta hacer lo más riguroso posible. Yo solo un segundo, porque yo soy el... Claro, yo, Vallemonací, pero yo soy el alcalde de Vallemonací. Entonces, a lo mejor la visión, yo soy el bicho raro de todo. Yo entiendo tu pasión, como explica lo de interpretación de patrimonio y por qué se está aquí en el Congreso. Por eso. Entonces, claro, los objetivos al final son distintos. Claro, yo cuando estoy pensando en la recreación y en este hecho y demás, quizá mi visión es distinta de esa interpretación rigurosa del patrimonio tal y cual, sino que yo lo veo como una posibilidad para otras muchas cosas en un municipio donde yo soy el alcalde. Estamos intentando, pues eso, frenar la despoblación, que los niños tal, que los mayores tal, que llegue el fin de semana, que llegue tal. Entonces, claro, la visión es un poco distinta. Yo entiendo, claro, dice, estamos en un congreso de patrimonio y a lo mejor estamos hablando de otras cosas o no estamos con esos entrecomillado de interpretación del patrimonio. No, si está todo correcto, si está bien. Yo lo que quiero es que mis compañeros y compañeras intérpretes, quizás después, si está todo correcto, en el debate, lo que quiero es que de alguna forma referenciemos un poquito y trabajemos un poquito más allá, porque toda la divulgación no es interpretación. Es a lo que yo me refiero. Y pido disculpas si he dicho disfraz, porque para nada, obviamente no es un disfraz. Yo lo que quería decir es que muchas veces el público no va a apreciar qué queremos contarle. Queremos contarle que a lo mejor esta fíbula es exacta, pues el público a lo mejor, no sé si me estoy explicando, por no alargar. Bueno, mira, una última cosa, a raíz precisamente de esto que se está generando, y es que cuando nosotros decimos que esta es una asociación para la interpretación del patrimonio y estas jornadas son de interpretación del patrimonio, nos estamos refiriendo no a una interpretación científica rigurosa, que también la hay, ni otros tipos de interpretaciones, porque la palabra interpretación tiene varias interpretaciones. Y esta interpretación a la que nosotros nos referimos son técnicas de comunicación atractivas, con el rigor que tiene que tener todo lo que vayamos a contar, para provocar un algo en la cabeza del público. Y eso genera unas actitudes de aprecio por el patrimonio en el público. Esa es la interpretación que nos ha convocado aquí. Entonces, a lo mejor, cuando Gema o yo o ustedes usamos la palabra interpretación, lo estamos utilizando en el mismo sentido del objetivo que tiene la reunión que nos hemos convocado aquí, aunque tiene muchas cosas interesantes y todo tiene que ver. El problema a veces es que la palabra interpretación sirve para varias cosas, ¿no? Sirve hasta para traducir de un idioma a otro. Y de hecho, nuestra interpretación se llama así porque traduce el lenguaje técnico, lo traduce en un lenguaje comprensible para personas que no son especialistas. Simplemente quería decir eso, que no hay ningún problema, estamos en el mismo camino y el mismo foco. Jorge, con esto, y creo que lo agradezco, si queréis, continuamos el debate en el café, ¿vale? Porque Clara me va a matar. Sí, pero aunque realmente hemos estado 45 minutos, ¿eh? Solo hemos estado 45 minutos. Antes de salir, una cosa importante antes de salir es que ayer no pudimos hacer el taller y quien quiera, es voluntario, vamos a hacer el taller efectivamente con Juanjo y Saba, ¿vale? Exacto. Ahora, entonces, bueno, quien quiera... Me han cortado, ¿no?